quiero que me mires a los ojos, pero dame algo bueno, que tu vida es un disgusto, ya no quiero compartir momentos vanos, recordar tanta miséria. Nessa ida do Mundaréu para a Argentina, durante um evento na Universidade de Buenos Aires, a gente conheceu uma equipe de professoras e pesquisadoras que estava pesquisando as interfaces entre gênero, corpo e tecnologia. Então nós decidimos alugar um carro, fazer uma viagem de 5 horas para o sul e ir até Mar del Plata para conhecer a universidade e entrevistar Cecília Rustoiburu, Melina Antoniucci e Natasha Mateu. Olá! 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 Bem-vindas! Olá! Congelando! Foi numa manhã gelada que a gente se encontrou em frente ao prédio da Faculdade de Humanidades. E nossas anfitriãs nos apresentaram a Universidade Nacional de Mar del Plata. A universidade foi construída no contexto da ditadura militar. Elas nos contaram como, por isso, a própria construção do prédio foi feita de maneira que as aulas pudessem ser ouvidas nas salas ao lado e que o trânsito entre as salas e para os pátios da universidade fosse difícil e apertado, para evitar que os estudantes fugissem rapidamente numa situação de perseguição. Talvez você ouça, durante a nossa conversa, palmas ou conversas que vinham da sala ao lado onde nós gravamos. Você também vai conhecer essas mulheres incríveis que fazem antropologias feministas da ciência e da tecnologia desde Mar del Plata. E saber sobre suas pesquisas com pessoas trans e processos de harmonização, com os embates pelo aborto legal na Argentina e a relação histórica que a Argentina desenvolveu com a ditadura militar do século XX. Agora, nossas colegas estão às voltas com o desgoverno do Milei. E isso já impactou, por exemplo, a bolsa de pós-doutorado da Natasha, que até agora não teve seu resultado publicado. Cortes de recursos, perseguições a temas de pesquisa e até mesmo a proibição de usar termos em gênero neutro nas repartições públicas são parte desse repertório. Fazer ciência feminista na América Latina não é para as fracas. Mas vamos lá. Eu sou Daniela Mânica e esse é o último episódio da série Mundaréu na Argentina. No soporto tu mangazo. A gente vai começar pedindo para que Melina, Natasha e Cecília se apresentem. Buenos días. Mi nombre es Melina Antoniucci, yo soy socióloga, soy comunicadora social. Pertenezco al grupo de estudios de familia, género y subjetividades, en el cual trabajamos nosotras tres. Soy becaria doctoral de CONICET y también docente de la Facultad de Humanidades. Y trabajo en el campo de los estudios trans. Específicamente estoy trabajando con transmasculinidades en mi investigación doctoral. Estoy trabajando con procesos identitarios, procesos de hormonación y la pregunta un poco por la masculinidad también, a partir de pensar en el consumo o en el vínculo con los procesos de hormonación, específicamente con la testosterona. Bueno, yo soy Natasha Mateo, soy licenciada en Sociología y doctora en Comunicación. Soy también docente de la Facultad de Humanidades, doy Sociología de la Ciencia y la Tecnología y justamente me especializo en pensar la co-construcción de tecnologías biomédicas desde la sociología de la tecnología. Específicamente, mis últimos trabajos son sobre la construcción sociotécnica y tecnocultural del misoprostol como droga abortiva. Yo soy Cecília Rustoiburu, soy historiadora y doctora en ciencias sociales. Mi área de investigación es los estudios de medicalización. He trabajado sobre medicalización de la infancia y también de la sexualidad y de la adolescencia y de la pubertad. Actualmente trabajo en 2 líneas de investigación, una orientada a los estudios trans también y las infancias trans y las controversias en torno de los bloqueadores de la pubertad. Y mi otra línea de investigación, que ya casi concluida, tenía que ver con el uso de implantes anticonceptivos de larga duración en adolescentes en Argentina.
y también formo parte del grupo de investigación de familia, género y subjetividades desde 2005 y formo parte también de la cátedra de la ciencia y sociología de la ciencia y la tecnología de la carrera de sociología de aquí de la Facultad de Humanidades. Aí, pedimos para que elas nos contassem sobre os seus projetos de pesquisa e extensão. E Cecília e Melina nos falaram das pesquisas com pessoas trans e hormonização. Y hubo en 2018 una convocatoria especial de la universidad para armar proyectos bifacultades, entre dos facultades, con un fuerte hincapié en que fueran interdisciplinarios. Entonces nos animamos y armamos un proyecto de investigación sobre procesos de hormonización de personas trans, donde estábamos nosotras tres y algunas colegas más del equipo de investigación, todas sociólogas y historiadoras y sociólogas, con médicos generalistas de la Facultad de Medicina. Hicimos entrevistas a profesionales que, fue durante la pandemia, después el proceso de entrevistas porque vino la pandemia en 2019, 2020. Y hicimos entrevistas a profesionales de la salud de distintas disciplinas de acá de la ciudad de Mar del Plata y a usuarios de masculinidades y feminidades. Entrevistamos a más de 30 personas, 30 a 40 personas, sí, entre profesionales y usuarios. Y en ese proyecto yo desarrollé una línea de investigación vinculada a los debates sobre las infancias trans, porque hace ya muchos años que vengo trabajando sobre medicalización de la infancia en la Argentina, pero venía trabajando en esa línea, ¿no? Como los corticoides y la testosterona, y inclusive los bloqueadores de la pubertad también, ¿no? Cuando en un consultorio, y eso sigue pasando en el presente, llegaba una niña con los signos de la pubertad o el desarrollo de la pubertad antes de los 8 años, terapias hormonales que le bloqueaban la pubertad para detenerla, ¿no? Y mis trabajos lo que pretendían era problematizar esas terapias. Então, enquanto Cecília trabalha as relações entre hormônios e adolescência, os processos de diferenciação sexual na adolescência e as intervenções hormonais propostas pela biomedicina, a Melina vai investigar os processos de medicalização em pessoas trans. Mi recorrido tiene que ver un poco con pensar los procesos de medicalización de las personas trans. En mi tesis de grado comencé trabajando com um consultório amigável. Consultório amigável seria algo como um consultório inclusivo, amigável mesmo, para a população LGBTQIAPN+. Se atiende específicamente a población del colectivo LGBT. En el caso específico de Mar del Plata, lo que sucedía era que el consultorio amigable estaba bajo la órbita del consultorio de infectología. Entonces terminaba depender del consultorio de infectología, muchas veces terminaba como asociando a la población trans con problemáticas como por ejemplo el HIV. Lo cual, HIV-Sida. HIV-Sida é o HIV-AIDS. Sí. Lo cual es una realidad que existe, pero no se terminaba de pensar un paradigma de atención en salud integral, ¿no? Lo que yo identifico en esa investigación, que es una investigación de grado, tiene que ver con las barreras de acceso a la salud y que muchas veces tienen que ver con la falta de perspectiva de los propios profesionales de la salud, pero otras veces tiene que ver con otras cuestiones como, por ejemplo, el administrativo, la persona que te recibe en el centro de salud, la misma disposición del espacio, o cuestiones más estructurales que afectan a la población trans, que es, por ejemplo, tener plata, tener dinero para tomarse un colectivo y llegar al centro de salud. O discriminaciones históricas o conflictos con la burocracia, ¿no? Y eso lo que hace es aleja a las personas trans del sistema de salud. Por ejemplo, cosas que por ahí para personas cis nos parece algo que no podemos pensarlo o nos cuesta problematizarlo, que tiene que ver con tener un documento, con tener una foto en el documento que se asemeje o que se parezca a tu género elegido, o que te llamen por el nombre, te digan un nombre femenino y vos sos una persona masculinizada o viceversa. Digo, esas cosas que son por ahí un poco imperceptibles,
pero que terminan dando cuenta del recorrido y la experiencia dentro del sistema de salud. Y también otro dato interesante para pensar y problematizar el acceso a las hormonas específicamente, pero a cualquier tipo de proceso de modificación corporal, tiene que ver con la sanción de la ley 26.743, que es la ley de identidad de género, que inicia un proceso de despatologización y de judicialización de la transexualidad, una ley vanguardia de la cual estamos orgullosas que se haya sancionado en Argentina en el año 2012. Y tiene una serie de artículos, y el artículo 11 lo que hace es garantizar el acceso a la salud específicamente, regula el acceso a la salud. Y lo que plantea es que las hormonas, ¿no?, cualquier tipo de proceso de modificación corporal, específicamente los procesos de hormonación, están garantizados por el Estado, ¿no? Garantizados por el Estado y también incluidos en el plan médico obligatorio. Después seguí trabajando con población trans, pero específicamente viré para los estudios, a trabajar con población adolescente y joven. Y lo que me pasó en ese momento es que empecé a trabajar con un grupo poblacional muy joven que encontraban una identificación más dentro de lo no binario. Conforme fue pasando el tiempo, como decía, empecé a encontrar que esas mismas personas que en algún momento encontraban en lo no binario una forma, una expresión o un ancla identitaria, comenzaron a vincularse específicamente con los procesos de hormonación de una manera mucho más directa y empezaron a moldear sus corporalidades a partir de un vínculo con la testosterona. Entonces, a partir de eso empecé a trabajar con transmasculinidades, a indagar en este proyecto de investigación que decía Cecilia, el proyecto Interfacultades, a trabajar con esos procesos de hormonación y a indagar cómo se construye ese proceso identitario, ¿no? Cómo son esos tránsitos identitarios en instituciones, como por ejemplo la familia, las escuelas, ¿no? No solo qué hacen las personas trans en esas instituciones o cómo son recibidos o cómo son esas experiencias, sino también pensar qué le pasa a esas instituciones cuando una persona trans entra en esas instituciones. Melina fala do problema que pode muitas vezes ser homem trans se colocar como tal no espaço público. Assumir essa identidade trans e transitar pela cidade como homem trans. Ela fala, por exemplo, do banheiro público. Como homem trans faz para usar banheiro público masculino e urinar em pé, por exemplo. Por ejemplo, como los baños públicos, ¿no?, donde los varones trans entran al baño de varones. Visibilizarse como varón trans los pone en riesgo muchas veces, ¿no? Y ahí también intervienen ciertas tecnologías, como por ejemplo los packet, que se llaman, los packet STP, que son como dispositivos que se utilizan para hacer pis de parado, ¿no? Para hacer pis frente a los mijitorios. Entonces, bueno, problematizo ese vínculo con esa tecnología. Para pensar cómo muchas veces también el proceso identitario toma lo tecnológico para terminar de consolidarse como tal, ¿no? Y pensar también la plasticidad de la masculinidad. De alguna manera, si esa masculinidad se puede habitar o se puede llegar a esa masculinidad a partir de procesos hormonales o de procesos o de vínculos con lo tecnológico, bueno, también podemos pensar en la masculinidad como una ficción, o qué posibilidades hay, en todo caso, de pensarla como una ficción somática. Bueno, va un poco por ahí. Melina trabalha com identidades transmasculinas. A questão da identidade na Argentina é algo muito forte. A Clarissa colocou uma questão para Melina que tinha a ver com pensar as relações entre identidades de gênero e a identidade também numa relação específica com a ditadura militar. Durante a ditadura militar argentina, nas décadas de 1960, 1970, muitas crianças e bebês, filhos de vítimas que haviam sido sequestradas e mortas pelos militares, foram colocadas para adoção em outras famílias, seja de militares ou de pessoas coniventes com a ditadura. Hoje, muitas dessas crianças têm a minha idade, a idade de Cecília, de Soraya, entre 45 e 50 anos. E há o movimento das avós da Praça de Maio, que eram as mães das vítimas.
e, portanto, avós dos bebês e crianças na época. As avós se mobilizaram desde a época da ditadura em resistência, cobrando informações sobre seus filhos, filhas, netos e netas. Elas até hoje estão mobilizadas para localizar seus netos e netas desaparecidos, que podem estar vivos com outros nomes e outras famílias. Isso é muito emocionante. Hoje, se você, adulta ou adulto, argentina, desconfiar da sua origem, da sua história pessoal, você pode procurar o coletivo das avós e fazer uma análise genética para tentar descobrir a sua identidade verdadeira. Nossas colegas vão contar um pouco sobre isso. Por lo identitario en Argentina, ¿no? Es una pregunta, es una lucha que se puede historizar y que de alguna manera o empieza, mejor dicho, con el proceso de juzgamiento a los militares, ¿no? y a la sociedad civil también que intervino en la última dictadura cívico-militar acá en Argentina. Como le decía, Argentina y Alemania son los únicos países durante el siglo XX que el propio Estado juzgó a los militares la desaparición forzada de personas. Y de alguna manera, eso, la pregunta identitaria es una pregunta que atraviesa, ¿no? a todo el campo político argentino. Claro, la lucha de abuelas y madres de Plaza de Mayo. La asociación entre la dictadura, el juzgamiento a los dictadores y la identidad viene por la reivindicación de las abuelas de Plaza de Mayo, que es una asociación que surge en el contexto todavía de la dictadura, que son las madres de los desaparecidos cuyos hijos fueron secuestrados. Entonces es una lucha que continúa hoy, todavía falta encontrar 400 nietos, pero han encontrado ya 200 más o menos. Y pico, 217, 18. Sí, más o menos. Entonces, la lucha de la identidad tiene que ver con eso en Argentina y con una reivindicación de una identidad que también es biológica. A Natasha fala de alguns estêncios que vimos na entrada da universidade e que ela vai nos descrever. Para quem já foi ou já viu fotografias da Argentina, os pañuelos são lenços que as mulheres usavam sobre os cabelos na década de 1970 e que se tornaram um símbolo das mães e agora das avós da Praça de Mayo. Hoy justo cuando nos encontramos en la universidad había unas imágenes, unos stencils que los conformaba el símbolo de la lucha de Abuelas de Plaza de Mayo, que es un pañuelo blanco, que se ha hecho una iconografía muy conocida en Argentina, y en la universidad hay unos que en vez de ser blancos son de colores con una textura que simula una huella dactilar, como haciendo alusión a esta búsqueda por la identidad. Y nada, y está toda la plaza de la memoria que mencionábamos hoy y que por donde nos encontramos y por donde entramos, con esos stencils del pañuelo con la huella dactilar. Huella dactilar é a impressão digital, que faz menção a essa busca genética, identitária, biológica mesmo, dos netos y netas da Praça de Mayo. Que también está bueno pensar como la vinculación con la imagen del pañuelo, ¿no? Las madres de Plaza de Mayo con su pañuelo en la cabeza. También esta idea del pañuelo que se trasladó cuando ingresábamos, veíamos un mural, ¿no? De una abuela de Plaza de Mayo con su pañuelo en la cabeza y al lado una joven también con ese pañuelo, pero ya de otro color, un pañuelo verde, ¿no? Que es el pañuelo por la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito, que fue una lucha que se viene llevando hace muchos años adelante en Argentina, y en el año 2020, en diciembre del 2020, se sanciona la ley de interrupción voluntaria del embarazo, una conquista del movimiento feminista argentino muy, muy, muy grande. Pero digo, ¿no? Como esa continuidad también, ¿no? La recuperación y la resignificación de esos símbolos que son en clave identitaria en un primer momento por la lucha de las abuelas y madres de Plaza de Mayo, y que también aparece, ¿no? en la lucha y en la marea verde feminista, ese pañuelo, que era un poco un símbolo de identificación, ¿no? Vos ves una mujer con un pañuelo blanco en la cabeza
y automáticamente se activa toda una historia y te das cuenta que esa mujer es una abuela, una madre de Plaza de Mayo. Bueno, ves una joven con un pañuelo en la mochila, en la muñeca, y automáticamente te identificás con esa compañera feminista por el mismo símbolo que es un pañuelo. Pero no en la cabeza, ¿no? Hay como cierto respeto a las madres o a las abuelas. Como que las feministas, casi ninguna feminista se lo ponen en el cuello, en la mochila, en la mano. No se usa más la cabeza. En la cabeza no. No porque Es el símbolo de las abuelas y de las madres. Foram mais de 400 crianças sequestradas pelos militares e entregues a famílias que não eram as suas. 137 pessoas já descobriram, através da análise genética com apoio das avós da Praça de Maio, a sua identidade e a sua história, violentada pela ditadura militar argentina. Há ainda uma campanha para que mais pessoas que têm lacunas na sua história familiar procurem as avós e façam suas análises genéticas para descobrir se foram ou não sequestradas pelos ditadores. Na nossa página você vai encontrar o link para o site das avós da Praça de Maio. E lá no site elas contam as histórias de netos e netas que tiveram sua história restituída. Soraya então pediu que Natasha contasse um pouco sobre a sua pesquisa, passando dos pañuelos brancos das avós da Praça de Maio para os pañuelos verdes, que se tornaram símbolo da luta a favor da legalização do aborto na Argentina. Foi a chamada Maré Verde, que começou em 2018 e culminou com a aprovação da Lei 27.610 em 2020. Y lo que generó un poco la marea verde en relación al misoprostol fue una tecnología que se hizo mucho más conocida a partir del año 2018, que fue cuando se discutió por primera vez en el Congreso de la Nación, acá en Argentina, un proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, un proyecto de ley de aborto. Más allá de que la militancia feminista por el aborto legal venía desde hacía muchas décadas, incluso desde el retorno de la democracia, en lo que hablábamos recién, y muy fuerte desde el año 2005 con la creación de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, la realidad es que la campaña venía presentando un proyecto de ley cada 2 años que siempre perdía estado parlamentario. Es decir, nunca se llegaba a discutir. Y recién en el 2018 es la primera vez que se discute en lo que vendría a ser la Cámara Baja, que es la Cámara de Diputados, se aprueba, y cuando llega a la Cámara Alta, que es la Cámara de Senadores, se vota en contra. O sea, gana el voto negativo por sobre el positivo y se pierde esa discusión. Pero sí se gana en las calles lo que nosotros desde Argentina llamamos la marea verde. Y una discusión donde el aborto no solo se termina de despenalizar socialmente y cobra mucha más fuerza en los espacios, tanto dentro como fuera del sistema de salud, que estaban acompañando procesos de aborto, de interrupción del embarazo de forma ambulatoria con misoprostol. El misoprostol ya había adquirido tanto en las prácticas del movimiento feminista, a partir de diferentes colectivas de acompañamiento de interrupción de los embarazos, que eso ya existía desde más o menos el año 2010, 2009-2010. Ya diferentes colectivas acompañaban procesos de interrupción del embarazo con misoprostol. Y de forma más incipiente, algunas médicas, compañeras feministas en los centros de salud. El problema que tenía el uso del misoprostol dentro del centro de salud era que en realidad no estaba aprobado o no era legal su uso como método abortivo. Entonces empiezan a haber una serie de grises o de lagunas sobre el uso de la medicación en los centros de salud, donde las diferentes médicas feministas iban buscando diferentes formas para tratar de poder realizar la práctica. Como que no se podía hacer, o sea, no se podía hacer, no era legal, pero tampoco era del todo ilegal. Entonces, claro, quedaba como una ambigüedad. Se empezó a utilizar cada vez más
estas médicas feministas empiezan a cruzarse con otras médicas y empiezan a crear lo que se llamó la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. ¿Cómo fue el recorrido de esa tecnología biomédica? Es decir, nosotros veníamos diciendo que el misoprostol es la droga que utilizamos para abortar, pero que no se creó con esos fines, no está aprobada con esos fines. Entonces mi pregunta tenía que ver con cómo se reconfiguró una droga que supuestamente no fue creada con estos fines en la tecnología abortiva a nivel mundial, no solo en Latinoamérica, sino en realidad un medicamento esencial de la Organización Mundial de la Salud. Sintetizan una droga que es estable químicamente y que tiene dos usos o que produce dos cosas. Por un lado, es un protector gástrico que podría prevenir un tipo de úlcera específico, que es la úlcera péptica. Y por otro lado, genera contracciones uterinas. Y son estos científicos de este laboratorio quienes la inscriben en la Food and Drug Administration en Estados Unidos como un protector gástrico, es decir, dejando su uso como protector gástrico como indicación, que no se puede utilizar en mujeres embarazadas por resultar abortivo, y estableciendo como contraindicación sus usos como inductor de contracciones. Ahora bien, a mediados de los 80, esta droga empieza a llegar a América Latina, después de todos los ensayos preclínicos y clínicos que se hacen en el campo de la gastroenterología, justamente por su indicación, empieza a llegar a Argentina y son justamente, como ustedes saben, las mujeres del nordeste brasileño, las primeras que encuentran que es una medicación que tiene un dibujo de una embarazada tachado, porque estaba prohibido utilizar en mujeres embarazadas, y son las primeras en Latinoamérica que empiezan a utilizar su contraindicación como una indicación. Y empiezan a utilizar el misoprostol para inducir contracciones y así perder el embarazo. ¿Cómo empezaron a construir una posología hasta llegar a la posología que conocemos hoy, que es que se necesitan 12 comprimidos de misoprostol usados en 3 colocaciones, ¿sí?, de 4 pastillas cada uno, para realizar un aborto seguro? Luego un poco es reconstruir que la tecnología biomédica, por lo menos esta, no responde a un proceso de construcción lineal de las tecnologías, sino un proceso donde diferentes grupos sociales, diferentes personas, formaron parte de esa construcción y poder también de una manera desarmar esta idea de que la medicina siempre está basada en evidencia científica, cuando en realidad la medicina lo que hizo fue recuperar y articular las experiencias de las personas, de las mujeres que se habían realizado un aborto con misoprostol. O sea, construyen evidencia a partir de historias clínicas de personas que llegaron con abortos en cursos a los hospitales, a partir de experiencias de profesionales de la salud que las colectivas feministas les enseñaron cómo usaban la medicación. Entonces, incluso todas las publicaciones que vienen desde el ámbito médico, cuando uno se pone a desarmarlas y analizarlas, lo que ves que lo que hay detrás siempre es una persona que se realizó un aborto con misoprostol por fuera de indicación médica. Creo que cuando nos escuchaba conversar, que cuando pensábamos esta relación entre la memoria y los movimientos antidictadura en la Argentina y la marea verde, eso, es una estrategia política, ¿no? El uso del pañuelo y inscribirse el feminismo en la demanda de derechos en el ámbito público y retomando la lucha de las madres, ¿no? Esa estrategia política hizo que el feminismo en la Argentina fuera un feminismo muy asociado a la agenda de derechos y a la reivindicación de derechos humanos. Y eso tuvo mucha potencialidad y éxito, ¿no? Se alcanzó el derecho al aborto, o sea, la ley de identidad trans, la ley de salud sexual y reproductiva, el matrimonio igualitario, fertilización asistida, parto humanizado, ¿no? Tenemos un montón de logros del movimiento feminista en esa clave de derechos. Y también en una clave que aparece fuertemente, y sobre todo en la marea verde, de la reivindicación de la autonomía. Y la autonomía en los términos de la posibilidad de tu propio cuerpo. Y esa autonomía en el movimiento feminista en la Argentina, específicamente en lo que tiene que ver con la lucha del aborto, aparece como la autonomía de decidir no tener hijos, sino quedar embarazada, y no tanto la autonomía de poder elegir tener hijos. Entonces ahí hay como una
agenda pendiente en el movimiento feminista en la Argentina, que es incorporar el enfoque de la interseccionalidad, porque el movimiento feminista en la Argentina se autopercibe, igual que la sociedad argentina, como una blanco, y con una agenda más urbana y con unas demandas más de clase media, y no tanto de pensar la autonomía como el derecho de las jóvenes, por ejemplo, de 16, 17 años de los sectores populares que querían tener hijos, ¿no? Tenemos ahí como una agenda pendiente, que es eso, incorporar la agenda de la justicia reproductiva y de la interseccionalidad, y también una lectura más crítica sobre los usos de algunas tecnologías. Y pensando en esa relación de qué puede aportar el feminismo en la Argentina a la agenda de las personas trans, hay un debate ahí, ¿no? Hay un feminismo que creo que es minoritario, que es un feminismo identificado como radfem, como con las líneas más radicales y más biologicistas, que entienden que el movimiento feminista es un movimiento de mujeres y mujeres cis y biomujeres, y que las identidades trans, sobre todo las feminidades trans, son hombres que todavía aportan algunos de los privilegios del patriarcado y de su condición como hombres, y que están intentando borrar a las mujeres. Pero creo que la agenda del feminismo y un feminismo y una ciencia feminista en torno a las personas trans implica el respeto a la autopercepción y también el respeto a la ley en Argentina, que permite que tu identidad no tiene que ver necesariamente con determinada corporalidad, ¿no? Cada persona trans puede construir su trayectoria y su transición de la forma en la que quiera, construir su corporalidad de la manera en la que quiera, cambiar el nombre, expresar su género de la manera que quiera. Y un feminismo que apele también por el acceso a la salud, a una salud integral, el acceso al cupo laboral trans, a espacios de trabajo más inclusivos, ¿no? Sí, y también pensar en la perspectiva feminista implica también posicionarnos como garantes de derechos, ¿no? Desde el espacio que ocupamos, inclusive, no sé, planteando nuestra práctica docente, ¿no? Dando clases, incluyendo, transversalizando la perspectiva de género en la currícula, incluyendo una perspectiva feminista dentro de los programas de estudios. Es eso desde nuestro lugar de docentes también, pero desde nuestra práctica esto, ¿no? Garantizando derechos o ayudando a garantizar derechos y a generar espacios espacios más igualitarios, ¿no? Entre hombres y mujeres y entre otras identidades, para en definitiva hacer una sociedad más igualitaria, que es un poco o es un poco a lo que debería atender el sistema científico, el sistema educativo también, ¿no? Sí, pasa que nosotras venimos como trabajando todos temas que tienen que ver con tecnologías biomédicas y poder pensar desde un montón de temas de una perspectiva feminista. Entonces también nosotras quedamos como en esa intersección entre pensar tecnologías y por otro lado ser feministas. Entonces eso nos quedó como que no podía escindirse. Y nos parece que toda tecnología es una tecnología de género y toda tecnología es una construcción social. Una construcción social en una sociedad que nosotras leemos desde una perspectiva feminista y leemos a partir de los estudios de género. Entonces eso termina como de decantar en pensar que toda tecnología es una tecnología feminista y que toda tecnología puede ser leída y problematizada desde el feminismo. Dos pañuelos brancos aos verdes, a resistência feminista na Argentina passa por diversas frentes. O feminismo das nossas colegas de Mar del Plata é um feminismo transinclusivo, atento às complexidades e dificuldades que envolvem existir em uma sociedade violenta e generificada, como é a nossa América Latina. E eu fiquei aqui sonhando, imaginando como será o Brasil quando a gente conseguir contar a verdade sobre a ditadura militar, reivindicar as milhares de vidas que também foram perdidas nas décadas de 1960, 1970 e punir os assassinos. E como será bom quando pudermos também parar de assassinar diariamente crianças, jovens e adultos nas periferias das nossas cidades, nos campos e nas aldeias. Quando a gente puder proteger os nossos filhos e netos massacrados pelas forças militares e outras milícias. Sem anistia, minha gente. Na nossa página você pode conhecer mais sobre Cecília, Natasha e Melina, suas publicações e grupos de pesquisa. E também sobre as leis e outras informações das quais falamos aqui.
Tá tudo aí na descrição do episódio, mas visita lá também se quiser, mundarel.labjor.unicamp.br, séries, Mundarel na Argentina. A música dessa temporada é Basta, da La Empoderada Orquestra Atípica. Graças, hermanas, por la parceria. A edição e a produção musical é de Nicolas Martins, da nossa equipe da Unicamp, finalização de Gabriel Marçal, a divulgação dos episódios de Fernanda Mariá e toda a equipe do Mundarel. Nós integramos a Rádio Queri Queri, de podcasts de antropologia, e recebemos o apoio da FAPESP, da Unicamp, da FAPDF, do CNPq e da UNB. A gente termina hoje nossa viagem pela Argentina, mas em breve voltamos com mais uma série e com a nossa temporada regular no segundo semestre. Um abraço e até mais. Te haces el distraído ahora, mira vos. Hacete cargo, Piscuín, que yo ya me di cuenta. Y una sola cosa me queda por decirte, ¿sabes? No te soporto más.